Siguiente invitado, me comentaba recién que va sacando como un libro al año. Tengo solo 3 acá porque no cabía entrar el resto. Pero chilenismos con historia, dicho y frase y refranes con historia en 2 versiones. Héctor Vélez Mesa está con nosotros. Pero esto es una especie como de impulso. Ahora, son todos libros que tienen que ver con investigación, Sí, claro. No ha sacado novelas. Nunca he hecho una novela, nunca he hecho ficción. Incluso no me gusta que me digan escritor. Si Muchas no, veces cuando me invitan... No, yo soy periodista y... Ya, esto es investigación. Y esto es una investigación, incluso es el resultado de un trabajo periodístico de muchos años, que empezó más o menos esto el año 92. Los libros empezaron antes, pero este tipo de libro empezó el año 92. Y de ahí para adelante, libros que salen más o menos al año. Es más o menos al ritmo de 1 por año, salvo el año pasado que salieron 2. ¿Qué son estos? No, el año pasado salió el libro de los porqués de la vida diaria, que son esos porqués que de repente, bueno, ¿y por qué diantre nosotros conducimos por la derecha y los ingleses por la izquierda? Yo te puedo decir. Me gusta ese. ¿Por qué no nos, en el fondo, por qué hacemos cosas y nunca nos Claro, y nunca ¿por qué damos la mano derecha cuando nos saludamos? Entonces empecé a hacer toda una investigación. Y fue Chilenismos con Historia, que para mí fue una sorpresa lo que produjo ese libro. ¿Que ha tenido mucho éxito? Mucho éxito. Es decir, todo, yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar de que mis libros no se vendan. Héctor, da. A ver. Si eres exitoso vendiendo el libro, ¿te transformas en Isabel Allende? No. Aquí en Chile no. Te cuento lo que pasa, qué es lo que hay detrás de esto. Lo que ocurre es que yo el año 92 tuve un problema de trabajo, es decir, quedé con poco trabajo. Ya. Y desde ahí me viene un susto a mí. El susto es que yo este año cumplo 60 años, entonces ya todavía me faltaba, pero dije, ¿pero qué va a hacer de mi vida? Entonces, en vez de echarme a morir, cada vez que me pasa algo malo, yo empezaba a escribir un libro. Perfecto, y esto es como una base que está ahí. Es una base. Entonces, Marcelo Zúñiga, cuando vio el primero, que es Palabras con Historia, y ahí viene qué es lo que da, me llevó a la radio cooperativa para entrevistarme y a la salida me dijo, ¿no se te ha ocurrido convertir esto en un libro, perdón, en un programa de radio? No, le dije, yo no se me había ocurrido. Y desde ahí estás en la cooperativa con 16 años. Entonces, cuando tú me dices si da, lo que da son otras cosas. Entremos a lo que nos reúne hoy y que tiene que ver con el libro que va a sacar muy pronto y que se titula, porque tiene que ver con malas palabras, con garabatos, pero se titula... A ver, el libro nuevo es como yo le llamo mi lado B, que son las malas palabras. Aquí es el lado C. Por eso, yo estoy intermedio del lado A y el lado C. Ya. Pero, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que a mí siempre se me ha percibido como una persona muy formal. Sí. Pero hace años... ¿Por qué será, digo yo? Porque, no, yo soy formal. Yo soy formal. Es correcta la percepción. No, claro. Pero hay algo detrás, escondido en mí, que es un poco lúdico. Y eso lo descubrieron en la radio cooperativa. Y en una oportunidad me dijeron, ¿y por qué tú no hablas de las malas palabras? Pero eso no se puede hacer, le dije yo. Porque si yo hablo de las malas palabras, las voy a tener que pronunciar. Sí, pues, yo ahora estoy complicado. Vamos a hablar de malas palabras y estamos aquí en televisión. Pero se puede hacer. Yo creo que claro, pero fue una cosa muy divertida porque se me permitió hacerlo con la condición de que solamente yo nombrara las malas palabras y el conductor, que eran Cecilia Robaretti y Rodolfo Bayer, solamente podían hacer la pregunta, pero no podían decir participar de lo que yo iba a responder. Entonces yo lo respondí siempre muy serio. También me preguntaban qué es lo que era la palabra poto, que es una palabra que a mí la he estudiado por mucho tiempo, porque es una palabra sacrificada. Entonces, obviamente yo tenía que contar por qué era una palabra sacrificada. La palabra ¿Poto es una palabra sacrificada? Es una palabra muy sacrificada. ¿Porque se esfuerza mucho en ese sentido? No es porque se esfuerza mucho, porque le costó mucho llegar al diccionario. Mira, las palabras, cuando se crean los neologismos, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Es que una especie de competencia y la culminación de una palabra es llegar al diccionario. Entonces la palabra poto le costó mucho llegar al diccionario. Mira. ¿Por qué? Porque existía la palabra culo. Entonces lo único que la radio podía dar esta explicación harto más era fea. yo. Pero existía. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que solamente yo creo que hace unos 30 años que la palabra poto logró la consagración. Entonces era muy divertido porque cuando gente como un amigo, el profesor Bandera, uno le decía la araña de poto colorado, él te corregía y te decía, no, de poto culo, no de culo colorado. No te puedo creer. Claro. Entonces, de ahí empezó toda esta historia y vinieron, además yo tenía la obsesión por algunas palabras que es una obsesión que siempre tengo, es por qué existen algunas palabras. Bueno, hay cosas fantásticas. Hagamos algunos ejemplos. Claro. ¿Cuántas palabras o menos reúne el libro? Yo creo que va a andar del orden de las 140, 150. Pero no son garabatos. Es la historia de esa palabra. Es la historia. ¿Cómo no son garabatos? No. Para mí el libro se llama Las malas palabras porque hay 2 tipos de palabras. Están lo que son las palabrotas,
¿Cómo que cuál? son la palabra huevón, por ejemplo, que hoy día también tiene un problema esa palabra. Pero conche tu madre, por ejemplo, que incluso la han unido. Esa es una palabra. Una palabrota, es Son una palabra varias- malsonante. ¿Ah? Ya. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y que además aluden a cosas que no deberían ventilarse en público. Pero después están las malas palabras, que son las que te causan irritación, te causan molestia, te causan enfado. Esas también vienen. ¿Y cómo hice este libro? ¿Y por qué se han enterado que estoy haciendo este libro? Porque como dijo Rita, yo... Estás muy online. Online. Entonces, ¿qué es lo que hace? Yo tengo un blog en la radio. Y ese blog, yo le pregunté a la gente, díganme, ¿cuáles palabras le molestan? Y de repente me encontré con gente que le dice, a mí me molesta la palabra corrupción. Mala palabra, al Está libro. incluida. Por supuesto. A Ya, mí pero la palabra- ¿cuál la fue la palabra- que más se repitió? La palabra corrupción, por ejemplo. Lo que pasa es que los garabatos la gente no los estima en malas palabras. Pues. Pienso que para Es mí que son las depende, por ejemplo, tú palabrotas. dijiste huevón. Sí. Y yo creo que huevón casi a esta altura se transformó como una especie de che argentino. Claro. A no ser, a mí me pasó una vez en un partido de fútbol que estaba alegando y un tipo del otro equipo va y me dice ahuevonao. Bueno. Y eso es peor. Esa viene. Pues. Viene, esa está. ¿Por Claro, qué? porque eso es como- No, y además la palabra ahuevonado, a mí me cuesta incluso decirla, se ríen cuando yo digo huevón, por ejemplo. Yo digo huevón. No, huevón, me dicen. Entonces Claro. me cuesta a mí. Bueno, pero por ejemplo, ahuevonado con V, incluso siempre va acompañado de un adverbio, que es el medio ahuevonado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es el que, dice el diccionario, es el que tiene la apariencia del huevón. Pero ¿cuál es esa apariencia? Ya, entonces tú tienes que empezar a buscar buscarle. Ahora, esta historia. Y claro, y ahí llegas Tengo aquí algunas palabras que concretarla. son bonitas. Por ejemplo, carajo. Carajo. Es una palabra que tiene como distintas miradas, porque también Sí, pues. está... Bueno, vamos, carajo. a ver, pero ¿alguien sabe lo que significa la palabra carajo, por ejemplo? La palabra carajo significa pene. Eso es. Entonces, cuando serio? dices al carajo, le dices a alguien, que eso es una interjección. ¿Ah? Tú le estás diciendo, en el fondo, que se vaya para allá, pues, digamos, para donde te estás imaginando. Pero ¿y por qué entonces cuando se supone como que los españoles echan fuerza, vamos, carajo? Claro, bueno. Pero la palabra carajo Ya es una entendí. palabra... Es como que en estos momentos le da ánimo a lo Claro, suyo. si la palabra carajo Vamos. incluso tiene un eufemismo. La gente dice caramba. Caramba. Para no decir carajo. Claro, pero también tiene otras funciones. Por ejemplo, dice este carajo. Entonces cambias tú la palabra. Ese es como un fresco. Claro, este carajo, ¿qué se imagina? Claro. Porque Entonces, si uno se lo dice a sí mismo sería feo. No, claro. Sí. Entonces, eso es lo que tiene uno que Ahora, busca. tú dices eufemismo, porque el término eufemismo fantástico es que una letra cambie En una este palabra caso, muy claro. fea. Por ejemplo, pucha. Uno puede decir pucha todas las veces que quiera. ¿Qué es eufemismo? Y es una pequeña... Y está chuta, que es como la cruza. Claro. Pucha, chuta. Las Claro, dos cosas las podemos claro. decir. Y está al borde, cada una de la palabra Lo más que pasa fea. es que, claro, pero esas dos palabras son eufemísticas. Y que por supuesto aluden a las que tú no quisiste nombrar. Pues. Es que yo creo que ya es muy fuerte. Una de esas fuerte. Sí. Chuta. Claro que no dije la... ¿Y esa historia dónde es? ¿Una historia chilena? No, la palabra, la otra, digamos, Sí. la otra, me costó mucho encontrarla, pero la encontré, y tiene una explicación muy clara, la encontré en Centroamérica, cuando un día veo que los perros quiltros, los quiltritos que andan por la calle, pregunté, qué bonito, el chuchito, me dije, el chucho, dije yo, sí, ay, ¿cómo se llama la hembra? Dije yo, bueno, la chucha, pues me dije. Ay, tiene que ver con dije la yo, pelosidad. No, ¿No? tiene que ver con que el hijo de perra, decir la perra, es el sinónimo de prostituta. Pero Porque la historia perra larga. se aparea con muchos en su época de ser. Entonces ahí empiezo a buscar la asociación Fíjate. y ahí me cae la chaucha de dónde viene la palabra. Y ahí le puedo encontrar la explicación y ahí yo me quedo tranquilo. Tengo una palabra que encuentro que en términos sonoros es fantástica. Flato. Ah, sí, que significa viento, en realidad. ¿Y de dónde viene la Porque eso palabra? yo siempre digo, en el libro digo yo, esta es una palabra que uno no la puede pronunciar a la hora del almuerzo, por ejemplo. Fea. Es fea. Incluso cuando alguien, digamos, no lo puede evitar, uno se hace el leso con la esperanza que cuando a uno le pase lo mismo se hagan el leso con uno. Pero tú sabes que yo encuentro que muchos eufemismos de este tipo de palabras son peores que la palabra real. Por ejemplo, yo no soporto cuando la gente dice, habla de gas. O sea, yo encuentro que peo es que el es mucho mejor, pero lejos mejor. Que además es pedo, Pedo. ¿Cómo? que viene de petar, que es estallar. Me comenta que podríamos estar hablando toda la noche. Bueno, pero te ¿Cuándo digo, sale el libro? Para que la gente esté atenta. el libro debe salir en un mes más. Y se llama Las malas palabras. Malas palabras. con Primera historia. edición.
porque después viene... ¿Y estás celebrando tus 60 años? Sí, por eso quise... Pues te transformaste en un viejo de... Sí. Precisamente no quiero ser un viejo de mierda. Podríamos conversar después, cuando salga el libro, conversamos más, porque encuentro que es muy interesante el aprender un poco, además para que la gente se entusiasme. Tengo muchos regalos para ti, la revista Muchas Eres gracias. de Ripley, tengo Dentin Splash, tengo un lápiz de Ripley, un tazón igual a este, música de El Sello de Janeiro, hasta el grupo Matahari, para que te guste y agradecerte que hayas venido al programa. Muchas gracias. Y nosotros nos estamos despidiendo. Hasta el programa de mañana. Ojalá hayan pasado bien, hasta mañana. Chao.